Ella ayudó a un hombre que se estaba cayendo en la acera, sin saber que era millonario cansado de la vida. Él la miró a los ojos y sonrió. Allí recuperó la fe en la humanidad. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. La brisa matutina en Salvador traía consigo el aroma del mar y el de las flores del jardín. Lara Cohen, fisioterapeuta de 38 años, caminaba absorta mientras contemplaba el amanecer sobre la ciudad. Esta era su rutina diaria antes de empezar a trabajar en la clínica de rehabilitación que dirigía en el barrio de Río Vermelho. Sus pacientes la apreciaban no solo por su profesionalidad, sino sobre todo por la atención y el cariño con que los trataba. Esa mañana de junio el cielo parecía más azul y el aire más ligero. Lara siguió su camino habitual, saludando a los vendedores de acarajé que ya empezaban a preparar sus bandejas. La ciudad despertaba lentamente, y ella disfrutaba de ese momento de calma antes del ajetreo del día. Fue entonces cuando sus ojos captaron un movimiento repentino unos metros más adelante. Un hombre de aspecto distinguido, canoso y con un traje impecable, se tambaleaba en la acera a punto de caer. Sin dudarlo, Lara corrió hacia él y lo atrapó justo cuando perdía el equilibrio. «¿Estás bien?», preguntó ella sujetándolo firmemente del brazo. El hombre, visiblemente avergonzado, se enderezó e intentó recobrar la compostura. «Sí, señorita, solo fue un mareo pasajero. Muchas gracias por su ayuda». «¿Estás seguro? Te ves muy pálido. Soy fisioterapeuta. Puedo tomarte la presión. Mi clínica está cerca». Dudó un momento, pero algo en la mirada sincera de Lara lo hizo aceptar. «Sería muy amable de tu parte. Confieso que no me siento muy bien». «Mi nombre es Lara Cohen», se presentó mientras lo guiaba cuidadosamente hacia adentro. «Augusto Méndez», respondió. «Un empresario jubilado y, al parecer, un anciano descuidado, con su propia salud», añadió con una leve sonrisa. La clínica de Lara era un espacio acogedor, decorado con plantas y colores vibrantes que transmitían energía y vida. Augusto observaba todo con curiosidad, mientras ella le tomaba la presión arterial. «Está un poco alta», dijo. «¿Ha recibido atención médica por eso?» Augusto apartó la mirada. «Tengo 3 médicos, de hecho, pero rara vez sigo sus recomendaciones», admitió. «Cuando llegas a mi edad y tienes lo que tengo, la salud parece un detalle menor». Algo en su forma de hablar despertó la intuición de Lara. No era solo el tono amargo, sino un profundo vacío que percibía tras sus palabras. «Ninguna posesión material puede reemplazar la salud, señor Augusto, y por lo que veo, necesita más que solo medicamentos para la presión arterial». La miró fijamente, sorprendido por su franqueza. «¿Y qué más necesito, doctora Lara?» «A propósito», respondió sin dudarlo, «algo que te levante de la cama cada mañana y te prepare para vivir el día». Augusto soltó una risa seca. «¿Un propósito? Pasé 65 años acumulando riqueza, construyendo un imperio empresarial. Ahora vivo solo en una mansión en Itapuá, rodeado de objetos caros y recuerdos que preferiría olvidar. ¿Qué propósito podría encontrar a estas alturas de mi vida?». En lugar de responder de inmediato, Lara lo invitó a tomar un café en el balcón de la clínica, desde donde podía ver un pequeño tramo de playa. Mientras le servía el café fuerte y aromático, típico de Bahía, comenzó a contarle sobre su trabajo voluntario en el Centro Comunitario del Nordeste de Amaralina, un barrio pobre de Salvador. «2 veces por semana ofrezco fisioterapia, gratuita a personas que no pueden costearla. En su mayoría son personas mayores y niños con necesidades especiales», explicó. «Es la parte más gratificante de mi semana». Augusto la escuchaba con creciente interés. «¿Pero se gana dinero con esto?». «Gano algo mucho más valioso, señor Augusto. Gano un propósito, la sensación de que mi existencia marca la diferencia en la vida de alguien». Esas palabras conmovieron profundamente el endurecido corazón del viejo empresario. Por un instante sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las cubrió rápidamente fingiendo interés en la vista desde el balcón. «¿Y por qué me cuentas esto?», preguntó intentando parecer indiferente.
Porque el centro comunitario necesita una renovación urgente. El techo se está cayendo a pedazos, la instalación eléctrica es deficiente y en invierno la humedad lo convierte en un ambiente insalubre. Explicó Lara. Necesitamos a alguien con conocimientos de administración y construcción que nos ayude a organizar la renovación. Augusto arqueó las cejas. ¿Y crees que yo sería ese alguien? Por lo poco que hablamos me di cuenta de que eres un hombre inteligente y experimentado, y a pesar de tu aparente amargura, aún tienes un corazón que late, dijo con una sonrisa amable. Además, tienes las manos con callos viejos, típicos de alguien que ha trabajado en la construcción. Bajó la mirada hacia sus manos, sorprendido por su perspicaz observación. Empecé como ayudante de albañil a los 14 años, confesó. Construí mi negocio desde cero. Entonces, serías perfecta para ayudarnos, concluyó. Lara, ¿qué te parece? ¿Al menos una visita al centro comunitario mañana por la mañana? Augusto dudó. Hacía años que no se involucraba en nada que no fueran sus propios negocios y problemas. La idea de sumergirse en un entorno desconocido, rodeado de desconocidos con necesidades y expectativas, lo aterraba. Por otro lado, las palabras de Lara sobre el propósito habían tocado una herida abierta que arrastraba desde hacía mucho tiempo. Solo una visita, aceptó finalmente. No prometo nada más. La radiante sonrisa de Lara iluminó la habitación. Genial, te recogeré a las 9. ¿Dónde vives exactamente? Cuando Augusto mencionó la dirección de su mansión en Itapuá, Lara no mostró sorpresa ni asombro, lo cual lo intrigó. La mayoría de las personas reaccionaban de forma distinta al descubrir su fortuna. Nos vemos mañana entonces, dijo, acompañándolo hasta la puerta. Y no olvides tomar tu medicación para la presión arterial. Esa noche, solo en su enorme casa junto al mar, Augusto no pudo dormir. Las palabras de Lara resonaban en su mente, mezclándose con recuerdos de un pasado lejano, cuando aún soñaba con marcar la diferencia en el mundo, antes de que la ambición y las circunstancias de la vida le endurecieran el corazón. Por primera vez en muchos años, sintió una pequeña chispa de curiosidad, quizás incluso de esperanza, en su interior. ¿Qué encontraría en este centro comunitario? ¿A qué gente conocería? Y lo más importante, ¿sería posible, a los 65 años, encontrar un nuevo propósito para su solitaria existencia? Con estos pensamientos, Augusto finalmente se durmió, mientras el sonido de las olas del mar rompiendo en la playa adormecía sus sueños largamente olvidados. A la mañana siguiente, Augusto despertó antes de que sonara el despertador. Había pasado la noche soñando con su pasado, con las manos callosas de un obrero de la construcción y el sudor del trabajo honesto que una vez fue su orgullo. Por unos instantes, permaneció allí tumbado contemplando el lujoso techo de su suite principal, preguntándose cómo su vida se había convertido en una sucesión de días vacíos y noches solitarias. A las 8:30, impecablemente vestido, con un traje italiano a medida, esperaba en el porche de su mansión. Cuando el reloj dio exactamente las 9, un pequeño coche rojo, visiblemente desgastado y con señales de uso, se detuvo frente a la imponente verja de hierro forjado. «Buenos días, señor Augusto». Lara saludó alegremente por la ventanilla del coche. «¿Listo para visitar el centro comunitario?» Dudó un momento, todavía preguntándose si se estaba equivocando, pero algo en la sonrisa sincera de Lara le impidió volverse. «Buenos días. Sí, estoy listo». Al subir al modesto vehículo, Augusto se sintió fuera de lugar. Hacía años que no conducía un coche que no fuera su Mercedes o el Jaguar que guardaba en el garaje para ocasiones especiales. «Te ves muy elegante», comentó Lara mirando su elegante traje, «pero quizás querías algo más. Cómodo para visitar el centro. Es un ambiente muy sencillo allí». Augusto parecía avergonzado. «No tengo ropa sencilla, solo trajes y camisas de vestir». Lara sonrió amablemente. «No te preocupes. Lo importante es tu presencia, no lo que lleves puesto». Durante el viaje, Augusto observó cómo cambiaban las calles de Salvador.
Desde los lujosos condominios de Itapuá, pasaron por barrios de clase media hasta llegar a nordeste de Amaralina, una comunidad de calles estrechas y casas sencillas y coloridas, algunas de las cuales fueron construidas en condiciones precarias. ¿Es aquí donde haces voluntariado?, preguntó tratando de ocultar su sorpresa. 2 veces por semana, confirmó Lara mientras bajaba el coche por una calle particularmente empinada. Este barrio tiene una hermosa historia de resistencia y solidaridad. Aquí la gente se ayuda mucho. Al llegar al centro comunitario, Augusto comprendió por qué Lara había mencionado la necesidad de reformas. El edificio, una antigua casa reformada, tenía grietas visibles en las paredes, goteras en el techo y una instalación eléctrica que parecía una peligrosa maraña de cables expuestos. «Doña Jurema, hoy traigo una visita especial», anunció Lara al entrar. Inmediatamente se acercó una señora negra de cabello blanco y con una sonrisa cálida que revelaba algunos dientes faltantes. «Bienvenido, joven. Cualquier amigo de Luisiña es amigo de Jurema», dijo abrazando efusivamente a Augusto. El empresario, poco acostumbrado a muestras de afecto tan espontáneas, se quedó momentáneamente sin palabras. Pero pronto se sintió envuelto por una energía contagiosa que emanaba no solo de doña Jurema, sino de todo el entorno. Los niños correteaban por el patio interior, las señoras charlaban animadamente mientras tejían, y los jóvenes se turnaban para ayudar en diversas actividades. «El centro atiende a unas 200 personas de la comunidad», explicó Lara mientras lo guiaba. «Ofrecemos de todo, desde tutorías para niños hasta formación profesional para adultos. También tenemos una pequeña clínica donde doy fisioterapia y un médico voluntario viene una vez al mes». Augusto observaba todo con creciente interés. La precariedad del espacio contrastaba con la vitalidad de la gente. Allí había vida, propósito, justo lo que faltaba en su lujosa y vacía mansión. «¿Y cómo conseguís mantener todo esto?», preguntó. «Con mucho cariño y creatividad», respondió doña Jurema, que los seguía de cerca. «Organizamos bazares, rifas y vendemos nuestras artesanías. El ayuntamiento nos ayuda un poco, pero nunca es suficiente. Y también contamos con donaciones de gente de buen corazón», añadió Lara, dirigiendo a Augusto una mirada significativa. En ese momento, un grupo de niños pasó corriendo y uno de ellos, un niño de unos 7 años, tropezó y cayó a los pies de Augusto. El empresario, instintivamente, se agachó y lo ayudó a ponerse de pie. «¿Estás bien, jovencito?», preguntó, comprobando si el niño estaba herido. «Sí, tío», respondió el niño con una amplia sonrisa, mostrando sus dientes delanteros. «Faltantes. Gracias». Y antes de que Augusto pudiera decir nada, el chico ya había regresado corriendo con sus amigos. Ese breve instante despertó algo latente en su interior, una ternura que no había sentido en décadas. Continuando la visita, llegaron a la zona más problemática del centro, la cocina comunitaria. El techo tenía goteras graves. La cocina industrial funcionaba solo parcialmente, y las condiciones generales de higiene se veían comprometidas por el deterioro de la estructura. «Aquí es donde más necesitamos mejorar», explicó Lara. «Servimos unas 100 comidas al día a niños y adultos mayores de la comunidad. Para muchos, esta comida es su único alimento nutritivo del día». Augusto no dijo nada, pero su mirada profesional ya estaba evaluando la estructura, calculando mentalmente lo necesario para una renovación adecuada. Sus conocimientos de ingeniería y construcción, adquiridos durante décadas en el sector inmobiliario, entraron en juego de inmediato. «¿Crees que se pueda arreglar?», preguntó doña Jurema notando su interés. Antes de que pudiera responder, los interrumpió un alboroto en la entrada del centro. Un grupo de adolescentes llegó con instrumentos musicales improvisados, algunos hechos con materiales reciclados. «Son los chicos del taller de música», explicó Lara emocionada. «Van a actuar en el Festival Cultural de Bahía el mes que viene. Están ensayando todos los días». Los jóvenes comenzaron a tocar una animada samba, mientras otros golpeaban latas convertidas en instrumentos de percusión.
La música, vibrante y llena de vida, parecía latir a través de las paredes agrietadas del centro comunitario, transformando el espacio deteriorado en un lugar de alegría y esperanza. Augusto observaba todo con emociones encontradas. Había algo en esos jóvenes, en esa música, en esa comunidad unida a pesar de las dificultades, que lo conmovía profundamente. Era como si viera un reflejo lejano de sí mismo, del joven lleno de sueños que una vez fue, antes de perderse, en la búsqueda incesante de riqueza y estatus. «Venga, señor Augusto, a bailar», invitó doña Jurema tirándolo del brazo. «¿Yo? No, no, hace años que no bailo», protestó torpemente. «Nunca olvidamos bailar samba, hijo mío, lo llevamos en la sangre brasileña», insistió la señora, arrastrándolo al centro del patio, donde otros ya se mecían al ritmo de la música. Para su propia sorpresa, Augusto se vio cediendo, al principio con timidez, luego con creciente entusiasmo, dejándose llevar por el contagioso ritmo de la samba. Lara observaba desde 1900 lejos, con una sonrisa de satisfacción en los labios. Había visto algo en este hombre aparentemente amargado y solitario, una chispa de humanidad que necesitaba reavivarse. Cuando terminó la canción, Augusto estaba sin aliento, pero con un brillo en los ojos que no veía desde hacía mucho tiempo. «Doña Jurema, Lara», dijo recuperando el aliento, «creo que puedo ayudar con la renovación de este centro. Tengo experiencia, contactos y, bueno, tengo recursos que están acumulando polvo en las cuentas bancarias». Las dos mujeres intercambiaron miradas de sorpresa y alegría. «Eso sería maravilloso, señor Augusto», exclamó doña Jurema, abrazándolo de nuevo. «Pero tengo una condición», continuó. «Quiero participar activamente, no solo financiando, sino poniendo manos a la obra como antes». Lara sonrió conmovida por la transformación que comenzaba a notar en aquel hombre. «Sería un honor tenerlo con nosotros, señor Augusto, y estoy seguro de que recibirá mucho, más de lo que dará». En las semanas siguientes, la vida de Augusto experimentó una transformación sorprendente. El hombre que antes pasaba sus días solo en su mansión, ahora se despertaba temprano, ansioso por llegar al centro comunitario. Había cambiado sus impecables trajes por camisas sencillas y pantalones chinos, más adecuados para el trabajo que ahora ejercía, con renovado entusiasmo. La renovación del centro comunitario se convirtió no solo en un proyecto, sino en una misión personal. Augusto movilizó antiguos contactos en la industria de la construcción, consiguió donaciones de materiales y contrató profesionales para los servicios más complejos. Pero lo que realmente sorprendió a todos fue su disposición a trabajar codo con los voluntarios de la comunidad. «Señor Augusto, no tiene por qué cargar esos sacos de cemento», protestó Josías, un joven vecino del barrio que participaba en la renovación. «Déjenos hacerlo». «Vaya, empecé mi vida profesional cargando material de construcción mucho más pesado que esto», respondió Augusto con una sonrisa, mientras se ajustaba el peso sobre los hombros. «Además, necesito recuperar la musculatura. Mi médico quedará impresionado en la próxima cita». Lara observó esta transformación con una mezcla de alegría y admiración. El hombre amargado y desencantado que había conocido esa mañana en la orilla estaba dando paso a alguien vibrante, comprometido, casi jovial. En poco tiempo, Augusto se había ganado el respeto y el cariño de todos en el centro comunitario. «Nunca imaginé que ese viejecito de traje se convertiría en el alma de este proyecto», le comentó doña Jurema a Lara mientras preparaban el almuerzo para los voluntarios. «Tiene un don especial con los niños, ¿lo has notado?». Lara asintió. De hecho, uno de los cambios más notables en Augusto fue su interacción con los niños del centro. Al principio, parecía incómodo y torpe en su presencia. Ahora, siempre encontraba tiempo para contarles historias de su infancia en el campo de Bahía, enseñarles juegos antiguos o simplemente escuchar las aventuras y sueños de los pequeños. «Me recuerda a mi padre», dijo Lara con un toque de melancolía en la voz. «Esa combinación de fuerza y ternura, ¿sabes? Mi padre era así». Esa tarde, tras un duro día de trabajo,
Augusto invitó a Lara a tomar un café en la confeitaria San Jorge, un establecimiento tradicional en el centro histórico de Salvador. Sentado en una mesa en el balcón, con vistas a los coloridos edificios coloniales, parecía pensativo. ¿Hay algún problema, señor Augusto?, preguntó Lara, al notar su inusual silencio. No hay problema, Lara. Al contrario, respondió mirando la ciudad. Me siento vivo de nuevo, después de tantos años de simplemente existir, y te lo debo. Lara sonrió, genuinamente feliz por él. Solo te mostré el camino, tú elegiste seguirlo. Sabes, nunca tuve hijos, continuó Augusto con la mirada perdida en el horizonte. O mejor dicho, nunca los conocí. La revelación sorprendió a Lara. ¿Qué quieres decir? Augusto suspiró profundamente antes de continuar. Estuve casado durante 5 años con Beatriz, el amor de mi vida. Éramos jóvenes, estábamos enamorados y éramos muy pobres. Yo trabajaba como capataz de construcción y estudiaba ingeniería por las noches. Ella era maestra en una escuela pública. Hizo una pausa y tomó un sorbo de café, como si reuniera fuerzas para continuar. Cuando supimos que estaba embarazada, fue el momento más feliz de nuestras vidas, pero también fue el comienzo de nuestra separación. Recibí una oferta para trabajar en un gran proyecto en el extranjero, con un salario que cambiaría por completo nuestra situación financiera. Beatriz no quería que me fuera. Tenía miedo de estar lejos, pero insistí. Solo sería por 1 año, argumenté, y volvería a tiempo para ver nacer a nuestro hijo. Lara escuchó atentamente, percibiendo el dolor en sus palabras. El proyecto, continuó, ganaba cada vez más dinero y responsabilidades. 1 año se convirtió en 2, luego en 3. Enviaba dinero con regularidad, pero mis visitas eran escasas y breves. Cuando finalmente regresé definitivamente a Brasil, 5 años después, Beatriz se había cansado de esperar. Había seguido adelante con su vida y me pidió el divorcio. ¿Y tu hijo?, preguntó Lara con dulzura. Estaba embarazada cuando me fui, pero perdió al bebé al 3er mes, reveló Augusto con la voz entrecortada. Nunca me lo dijo. No quería que renunciara a la oportunidad profesional. Solo me enteré al volver. Años después, cuando ya me había reestablecido económicamente, intenté buscarla, pero Beatriz se había mudado al extranjero con su nuevo marido. Perdí el contacto por completo. Lo siento, murmuró Lara, tocando ligeramente su mano sobre la mesa. A partir de entonces, me sumergí obsesivamente en el trabajo. Construí un imperio inmobiliario, acumulé riqueza, pero perdí la capacidad de forjar relaciones auténticas. Cada nueva relación fracasaba porque nunca podía entregarme por completo. Una parte de mí aún pertenecía a Beatriz y a ese hijo que nunca conocí. El silencio que siguió estuvo lleno de emoción. Lara se dio cuenta de que Augusto estaba compartiendo algo que probablemente nunca le había revelado a nadie. Por eso el centro comunitario significa tanto para mí, continuó finalmente. Esos niños, sus historias, sus sueños. Es como si recuperara un poco de lo que perdí, como si tuviera una segunda oportunidad. Y tú mereces esta oportunidad, dijo Lara con convicción. Todos merecemos un nuevo comienzo, sin importar la edad que tengamos. Augusto sonrió, agradecido por la comprensión. Tengo una idea para ampliar nuestro proyecto, dijo, cambiando ligeramente de tema. El terreno junto al centro está abandonado. Podríamos comprarlo y construir un espacio adecuado para talleres vocacionales. Muchos jóvenes de la comunidad necesitan cualificaciones para acceder al mercado laboral. Lara lo observó con asombro. La transformación de Augusto fue mucho. Más allá de una apariencia física más saludable o ropa más sencilla. Fue un profundo cambio de perspectiva, un redescubrimiento de su propósito. «Sería maravilloso», exclamó. Los talleres podrían centrarse en áreas con demanda en el mercado, como la construcción, el turismo, la gastronomía. Exacto, aceptó Augusto con entusiasmo. Y podríamos colaborar con empresas para ofrecer prácticas a los estudiantes más dedicados. Tengo muchos contactos que podrían ayudar.
Mientras comentaban con entusiasmo los detalles de su nuevo proyecto, no se dieron cuenta de que los observaban. En una mesa distante, un hombre de mediana edad los observaba con interés. Cuando Augusto se levantó para pagar la cuenta, el hombre se acercó. «¿Augusto Méndez? ¿De verdad eres tú?» Al voltearse, Augusto palideció visiblemente. «¿Paulo Roberto? ¿Qué haces en Salvador?» «Negocios, viejo amigo, siempre negocios», respondió el hombre con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Oí que te jubilaste, pero parece que sigues activo en otros ámbitos». El tono ligeramente irónico no pasó desapercibido para Lara, quien notó la repentina incomodidad de Augusto. «Paulo Roberto. Ella es Lara Cohen, amiga y socia de un proyecto social», presentó Augusto intentando mantener la compostura. «Lara, él es Paulo Roberto Almeida, un viejo conocido del mundo de los negocios». «¿Conocido?» «Éramos como hermanos, Augusto», no protestó Paulo Roberto, extendiendo la mano para saludar a Lara. «Un placer, señorita. Cualquier amigo del viejo Augusto también es amigo mío». Había algo en la forma de hablar del hombre que incomodaba a Lara. Un exceso de cordialidad que sonaba falso, una mirada evaluadora que parecía calcular el valor de cada persona. «Es un placer», respondió cortésmente. «Lo siento, pero tengo que hacer una llamada importante, disculpe». Lara se apartó discretamente, dando espacio a los dos hombres para hablar, pero permaneciendo atenta a la reacción de Augusto, quien parecía haber perdido toda la vivacidad que había mostrado minutos antes. «¿Qué te trae realmente a Salvador, Paulo Roberto?», preguntó Augusto en tono serio. «He oído que estás invirtiendo en proyectos sociales», respondió el otro bajando la voz. «Es muy noble de tu parte, pero también he oído rumores sobre ese asunto pendiente nuestro. Pensé que quizá era hora de resolverlo de una vez por todas». «No hay nada que resolver», afirmó Augusto categóricamente. «Eso es cosa del pasado». Paulo Roberto rió sin humor. «El pasado tiene la incómoda costumbre de reaparecer cuando menos lo esperamos, querida. Sobre todo cuando implica ciertas irregularidades contractuales». El rostro de Augusto se endureció. «¿Me estás amenazando?» «¿Amenaza? ¿Qué idea tan absurda? Solo sugiero una conversación entre viejos amigos. ¿Qué tal mañana en 1911? ¿Tu oficina? Todavía tienes la de la avenida Tancredo Neves, ¿verdad?» Antes de que Augusto pudiera responder, Lara regresó. Al notar la tensión en el ambiente, intervino rápidamente. «Señor Augusto, disculpe la interrupción, pero acabo de recibir un mensaje de la señora Jurema. Hubo un problema con la entrega de materiales al centro y necesitamos resolverlo urgentemente». Augusto pareció aliviado por la interrupción. «Claro, vámonos enseguida. Paulo Roberto, fue interesante volver a verte». «El placer fue todo mío», respondió Paulo Roberto con una sonrisa calculada. «Y no olvides nuestra conversación de mañana. Seguro que llegaremos a un acuerdo mutuamente beneficioso». Mientras se alejaban de la panadería, Lara notó que las manos de Augusto temblaban levemente. «¿Está todo bien?», preguntó preocupada. «Así será», respondió respirando hondo, «pero temo que los fantasmas de mi pasado regresen para atormentarme». A la mañana siguiente, Augusto llegó al centro comunitario más tarde de lo habitual. Su expresión era seria, distante, completamente distinta a la alegre expresión que todos se habían acostumbrado a ver en las últimas semanas. Lara, que estaba ayudando a unos niños con ejercicios de fisioterapia, se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. «Buenos días, señor Augusto», saludó acercándose. «¿Está todo bien? Parece preocupado». Intentó sonreír, pero solo logró una mueca forzada. «Buenos días, Lara. Sí, todo está bajo control, solo quedan algunos asuntos pendientes». Antes de que Lara pudiera insistir, apareció doña Jurema, emocionada como siempre, trayendo café recién hecho y besos de coco que había preparado especialmente para el equipo de renovación. «Señor Augusto, qué alegría que esté aquí. Los chicos esperan instrucciones para empezar a trabajar en la nueva ala», dijo, colocando la bandeja en una mesa improvisada. «Y traje estos besos especialmente para usted. Sé que son sus favoritos».
Cariño genuino de doña Jurema pareció iluminar a Augusto como un rayo de sol en un día nublado. Por un instante sus rasgos se suavizaron y una sonrisa sincera se dibujó en su rostro. «Gracias, doña Jurema. Eres un ángel». «¿Ángel? ¿Yo? Ni hablar. Solo soy una anciana a la que le gusta ver gente feliz a su alrededor», respondió con una carcajada, antes de irse a repartir los dulces entre los trabajadores. Augusto la observó un momento y luego se volvió hacia Lara con una expresión más decidida. «Tengo que ocuparme de un asunto importante esta tarde. Me reuniré con Paulo Roberto». «¿Ese hombre de la panadería?», preguntó Lara sin disimular su preocupación. «No me gustó su comportamiento, señor Augusto. Parecía peligroso». «Paulo, Roberto es muchas cosas, pero peligroso no es una de ellas», respondió Augusto, aunque su tono carecía de convicción. «Es simplemente oportunista. Siempre lo ha sido. Trabajamos juntos durante muchos años. Fuimos socios en la constructora». «¿Y ahora qué quiere?». Augusto dudó, como considerando cuánto podría revelar. «Probablemente dinero». Paulo Roberto. Siempre aparece cuando huele una oportunidad financiera. Antes de que pudieran continuar su conversación, fueron interrumpidos por un grupo de adolescentes que participaban en la reforma. Necesitaban orientación sobre cómo proceder con la instalación eléctrica de la nueva habitación que se estaba construyendo. Augusto, distraído momentáneamente de sus preocupaciones, se sumergió en el trabajo técnico, explicando cada paso del proceso con detalle. Lara lo observaba con admiración. A pesar de sus inquietudes personales, se dedicaba por completo a enseñar algo a los jóvenes. Tenía la paciencia para explicar, demostrar y animar. Era un educador nato, aunque probablemente nunca se había visto así. Durante el almuerzo comunitario, servido en el patio central para todos los voluntarios, Augusto parecía más relajado, sentado entre doña Jurema y un grupo de niños que lo adoraban. Compartió historias de sus aventuras como joven constructor. «¿Puedes creer que una vez tuve que subirme a un andamio de 14 pisos para resolver un problema que nadie más quería resolver?», dijo gesticulando con entusiasmo. «Hacía tanto viento que pensé que me iba a volar por toda la ciudad». Los niños rieron encantados, mientras los adolescentes escuchaban con genuino interés. Para muchos de esos jóvenes, Augusto se había convertido en una figura inspiradora, un ejemplo de que era posible triunfar en la vida con trabajo honesto y perseverancia. «¿Y tenías miedo a las alturas?», preguntó Mateus, un niño de 12 años que siempre mostraba especial curiosidad por las historias de Augusto. «¿Miedo?». «Estaba aterrorizado», admitió Augusto riendo. «Pero sabes, Mateus, a veces necesitamos enfrentar nuestros miedos para crecer. El secreto no es no tener miedo, sino seguir adelante, incluso con miedo». Lara, que observaba la escena desde lejos, sintió un profundo cariño por este hombre, que en tan poco tiempo había transformado tanto. Era difícil creer que este mismo Augusto, rodeado de niños y compartiendo sabiduría con tanta generosidad, fuera el hombre amargado y solitario que había encontrado a punto de caer en la acera. Al final del almuerzo, Augusto se acercó a Lara. «Tengo que irme. La reunión con Paulo Roberto es a las 2. «¿Quieres que vaya contigo?», ofreció ella todavía preocupada. Sonrió, conmovido por la oferta. «No, gracias. Esto es algo que tengo que resolver solo. Son viejas cuentas». «Pendientes. Seguro que estás bien, pareces tenso». Augusto suspiró profundamente. «Paulo Roberto conoce partes de mi pasado de las que no estoy orgulloso, Lara. Cosas que hice, decisiones que tomé cuando la ambición era más fuerte que la ética». Al ver la expresión preocupada de Lara, añadió rápidamente: «Nada ilegal. Te lo aseguro, pero no siempre fui justo ni honesto en mis tratos, y Paulo Roberto estaba allí, presenciándolo todo, a menudo como mi cómplice». «La gente cambia, señor Augusto», dijo Lara en voz baja. «El hombre que veo hoy dedicando su tiempo y recursos a ayudar a esta comunidad no es el mismo hombre del pasado que tanto le molesta». Él sonrió, agradecido por su comprensión.
Espero sinceramente que tengas razón. Volveré en cuanto pueda. Mientras Augusto se alejaba, Lara no podía evitar la sensación de que algo importante estaba por suceder. Algo que podría afectar profundamente no solo la vida de Augusto, sino también el futuro del centro comunitario y todos los que dependían de él. La oficina de Augusto, en el centro empresarial Iguatemi, permaneció prácticamente igual que la dejó al jubilarse 2 años antes. Su secretaria de confianza, Regina, mantenía todo organizado y funcional para las raras ocasiones en que necesitaba usar el espacio para una reunión relacionada con sus inversiones. «Señor Méndez, qué grata sorpresa», exclamó Regina al saberlo entrar. «Se ve diferente, más joven, si me permite decirlo». Augusto sonrió. «Gracias, Regina. Es trabajo manual, hace maravillas para la salud. ¿Ya llegó el señor Almeida?» «Sí. Está esperando en la sala de conferencias. Se ha servido generosamente su whisky importado, debo añadir», comentó con una expresión ligeramente de desaprobación. «Algunas cosas nunca cambian», murmuró Augustus mientras entraba en la habitación. Paulo Roberto estaba cómodamente instalado en el sillón principal, con un vaso de whisky en la mano y un puro cubano encendido, ignorando por completo el cartel de no fumar visible en la pared. «Augusto, mi viejo amigo, puntual como siempre», lo saludó sin levantarse. «Me gusta lo que has hecho con la oficina. Has conservado ese aire de poder y tradición, incluso en estos tiempos de modernidad minimalista». «Vayamos al grano, Paulo Roberto», respondió Augusto secamente, sentándose frente a él. «¿Qué quieres exactamente?» Paulo Roberto sonrió, bebiendo lentamente su whisky antes de responder. «Siempre directo, ¿verdad? Tu franqueza es lo que nos hizo ganar millones juntos, y también lo que finalmente nos separó. Hablamos pronto». «Muy bien. Estoy desarrollando un nuevo proyecto inmobiliario, un condominio de lujo en Praia do Forte, con puerto deportivo privado, campo de golf y toda la parafernalia que les encanta a los ricos. Necesito un socio inversor, y enseguida pensé en ti». Augusto frunció el ceño. «No me interesan los nuevos proyectos. Estoy jubilado». «¿Jubilado? Eso parece», respondió Paulo Roberto con sarcasmo. «Jugando al filántropo en un barrio pobre, gastando su valioso tiempo y dinero en personas que nunca podrán devolver la inversión. Muy noble, debo admitirlo». El tono condescendiente irritó a Augusto. «No es filantropía, es propósito, algo que probablemente nunca entenderías». «¿Propósito?», rió Paulo Roberto. ¿Desde cuándo Augusto Méndez, el tiburón de la construcción, el hombre que no dudó en comprar jueces para que aprobaran sus proyectos, se preocupa por el propósito? La gente cambia». «No, Augustus, la gente como nosotros no cambia. Simplemente encuentra nuevos disfraces para su verdadera naturaleza». Augusto respiró hondo, controlando su creciente ira. Si no tiene nada más que decir, se levanta la sesión. Paulo Roberto se inclinó hacia adelante. Su expresión se tornó más seria y amenazante. «De hecho, tengo algo muy específico que decir. ¿Te acuerdas del Bahía Azul Resort? Aquel proyecto en Ileus que tuvimos que abandonar por complicaciones ambientales». Augusto sintió un escalofrío. El resort Bahía Azul había sido uno de los episodios más oscuros de su carrera. Un proyecto ambicioso que se había topado con una fuerte resistencia de grupos ambientalistas debido al impacto que tendría en un área de conservación. «¿Qué le pasa?», preguntó con cautela. «Hace poco me contactó un periodista de investigación muy insistente. Está escribiendo un artículo sobre importantes proyectos inmobiliarios que se han visto bloqueados por problemas ambientales en las últimas décadas. ¿Y saben qué? Nuestra querida Bahía Azul es uno de los casos de estudio». Eso fue hace más de 15 años, Paulo Roberto. No hay nada que este periodista pueda descubrir que no sea ya de dominio público. Paulo Roberto sonrió incómodo. ¿Seguro? ¿Qué hay de los documentos que creamos para obtener la licencia inicial? ¿Y de los informes técnicos adaptados que presentamos? Y por supuesto, lo más interesante, el accidente que sufrió el líder de los ambientalistas que se oponían al proyecto. A Augusto se le heló la sangre. Eso sí que fue un accidente. Nunca
Tú y yo sabemos lo que pasó, Augusto. La pregunta es, ¿qué descubrirá este periodista? Y más importante aún, ¿cómo afectaría esto a tu nueva vocación filantrópica si se hiciera público? Augusto se levantó bruscamente. ¿Me estás chantajeando? Chantaje es una palabra muy fea, respondió Paulo Roberto, poniéndose también de pie. Prefiero pensar que ofrezco una oportunidad mutuamente beneficiosa. Tú inviertes en mi nueva empresa y yo me aseguraré de que ciertas viejas historias queden enterradas. Así de simple. ¿Qué pasa si me niego? Bueno, en ese caso, no. Puedo garantizar lo que este periodista persistente podrá averiguar. Y ya saben cómo es la prensa hoy en día, siempre ansiosa por derribar ídolos, sobre todo a aquellos que intentan reescribir sus historias como benefactores sociales. Augusto sintió el peso de su pasado como nunca antes. Todo lo que había construido en las últimas semanas, el respeto de la comunidad, la amistad de Lara, el cariño de los niños, podría derrumbarse si ciertas verdades salieran a la luz. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó sintiéndose acorralado. Soy generoso, sonrió Paulo Roberto. Te doy una semana, tiempo suficiente para que reflexiones sobre tus prioridades. El acuerdo de asociación está listo, solo falta firmarlo y transferir la inversión inicial. Cuando Paulo Roberto finalmente se fue, Augusto permaneció inmóvil, contemplando la vista de la ciudad a través del ventanal de su oficina. Afuera, Salvador continuaba su danza cotidiana de colores, sonidos y vida, ajeno al torbellino de emociones que destrozaba su corazón. Augusto no regresó al centro comunitario ese día, ni tampoco al día siguiente. Su teléfono permaneció apagado, y la única información que Lara pudo obtener fue de Regina, su secretaria, quien solo dijo que el señor Méndez había pedido unos días para atender asuntos personales urgentes. La repentina ausencia de Augusto preocupó a todos en el centro, especialmente a Lara, quien no podía olvidar la expresión de preocupación que había visto en su rostro antes de la reunión con Paulo Roberto. Pasó algo en esa reunión. Doña Jurema, comentó Lara mientras ayudaban a servir el almuerzo a los niños. Tengo un mal presentimiento. No te preocupes tanto, muchacha, respondió la señora con su habitual sabiduría. Los hombres como el señor Augusto cargan con pesadas cargas del pasado. A veces necesitan un tiempo a solas para ordenar sus pensamientos. Pero estaba tan involucrado en el proyecto, tan entusiasmado con las nuevas ideas para el centro, insistió Lara. No tiene sentido desaparecer así como así. El corazón humano es complejo, hija mía, sobre todo cuando empezamos a cambiar. El cambio trae miedo, y el miedo a veces nos hace retroceder. Mientras conversaban, un joven de unos 30 años entró en el centro comunitario. Alto, de cabello oscuro y barba bien cuidada, miraba a su alrededor con curiosidad, como si buscara a alguien. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Lara acercándose. Eso espero, respondió con una sonrisa educada. Busco al señor Augusto Méndez. Me han dicho que lleva mucho tiempo aquí. Lara observó al chico con atención. Había algo familiar en sus rasgos, aunque no lograba identificarlo. El señor Augusto lleva unos días sin aparecer. ¿Se puede saber quién lo busca? Por supuesto, disculpen mi rudeza. Me llamo Rafael Viana y soy periodista de investigación del portal Noticias da Bahía. Estoy trabajando en un reportaje sobre grandes desarrollos inmobiliarios y su impacto ambiental en las últimas décadas. Lara sintió un escalofrío. Así que era eso. El periodista que, según Paulo Roberto, investigaba el pasado de Augusto. Lo siento, pero no sé cuándo volverá el señor Augusto, dijo, intentando disimular su preocupación. Quizás quiera dejar sus datos de contacto. Rafael pareció un poco decepcionado, pero mantuvo su sonrisa amable. Claro, no hay problema. De hecho, me alegra ver que el famoso Barón del Hormigón participa en proyectos sociales. No es lo que esperaba, la verdad. Barón del Hormigón, repitió Lara, sorprendida por el apodo. Así llamaban a Augusto Méndez en la cima de su carrera, explicó Rafael. Fue uno de los empresarios más implacables del sector inmobiliario. Se hizo famoso por construir desarrollos de lujo y eliminar cualquier obstáculo en su camino.
Su nombre era sinónimo de poder y para muchos de prácticas comerciales cuestionables. Lara sintió una punzada de inquietud. Aunque Augusto había mencionado que no siempre había actuado con ética en sus negocios, la descripción de Rafael pintaba un panorama mucho más sombrío. «La gente cambia, señor Rafael», dijo. «El Augusto que conocimos aquí es un hombre generoso y dedicado que se preocupa genuinamente por esta comunidad». Rafael observó el centro comunitario en construcción, observando las mejoras ya realizadas y las obras en curso. «Así parece. Por eso me interesa tanto hablar con él, no solo sobre el pasado, sino también sobre esta transformación». En ese momento, Mateus, el chico que siempre mostró especial admiración por Augusto, se acercó tímidamente. «Tío Augusto volverá, ¿verdad, tía Lara? Prometió enseñarme a instalar el cableado eléctrico del salón de música». Rafael observaba al chico con interés. «Te cae muy bien el señor Augusto, ¿verdad?» «Es el mejor», exclamó Mateus, con entusiasmo. «Sabe todo sobre construcción y cuenta historias increíbles. De mayor quiero ser ingeniero como él». Una sonrisa sincera se dibujó en el rostro de Rafael. «¿En serio? ¿Y qué más te enseñó?» «Muchas cosas. Dijo que no importa de dónde venimos, sino a dónde vamos, y que todos merecen una segunda oportunidad en la vida». Esas palabras parecieron tocar algo muy profundo en Rafael. Por un instante su expresión profesional dio paso a una emoción más personal, casi vulnerable. «Segunda oportunidad», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «Interesante». Lara, al notar el cambio de actitud del periodista, decidió arriesgarse a un enfoque más directo. «Señor Rafael, ¿cuál es su verdadero interés en el señor Augusto? ¿Es solo profesional?» Rafael dudó, como si sopesara cuánto revelar. «Digamos que tengo razones profesionales y personales para querer conocerte mejor». «¿Chicos?», preguntó Lara cada vez más intrigada. Antes de que Rafael pudiera responder, los interrumpió la ruidosa llegada de un grupo de adolescentes que regresaban de una excursión escolar. La conversación tuvo que posponerse, mientras Lara ayudaba a doña Jurema a preparar la merienda. Rafael aprovechó la oportunidad para recorrer el centro, observando atentamente las actividades, conversando con los voluntarios y tomando fotos con su celular. Había una genuina curiosidad en sus gestos, como si intentara comprender qué había atraído a un empresario del calibre de Augusto Méndez a un proyecto social en una comunidad necesitada. Más tarde, cuando la mayoría de los niños se habían ido y el centro estaba más tranquilo, Rafael se acercó nuevamente a Lara. «Seré sincero con usted, señorita». «Lara Cohen». «Lara», continuó, «mi interés por Augusto Méndez va más allá del artículo que estoy escribiendo. Tengo razones para creer que podría ser mi padre biológico». La revelación tomó a Lara completamente por sorpresa. «¿Tu padre? ¿Pero cómo?» Rafael respiró hondo antes de continuar. «Mi madre se llamaba Beatriz Viana. Estuvo casada con Augusto Méndez durante 5 años, al principio de su carrera. Se separaron cuando él se fue a trabajar al extranjero». Lara sintió que el corazón se le aceleraba al recordar la historia. Era exactamente lo que Augusto le había contado en la panadería. «¿Tu madre perdió un bebé durante el embarazo?» Fue el turno de Rafael de sorprenderse. «¿Te dijo eso?» «No, mi madre no perdió al bebé. Le mintió a Augusto porque no quería que renunciara a su oportunidad profesional por ella y el niño. Ese bebé era yo». Lara tuvo que sentarse atónita ante la revelación, pero el señor Augusto cree que el niño nunca nació. Me contó cuánto sufrió esta pérdida. «Mi madre me dijo la verdad hace solo 6 meses, estando enferma», explicó Rafael, sentándose a su lado. «Hasta entonces creía que mi padre era Pedro Viana, el hombre con el que se casó cuando yo tenía 2 años. Fue un shock descubrir que toda mi vida se basaba en una mentira. Y ahora estás buscando a tu padre biológico». Al principio sí, pero luego empecé a investigar sobre Augusto Méndez y descubrí a un hombre muy diferente del que mi madre me había descrito. En sus relatos era un joven soñador, idealista y apasionado, pero todo lo que encontré sobre él retrataba a un empresario despiadado,
que amasó su fortuna a costa de prácticas cuestionables. ¿Por eso el artículo sobre desarrollos inmobiliarios?, preguntó Lara, empezando a comprender. Rafael asintió. Inicié la investigación para conocer mejor a mi padre biológico. En el proceso, descubrí el caso del Bahía Azul Resort, un proyecto en Ilheus que fue cancelado tras fuertes presiones ambientalistas. Hay rumores de manipulación de documentos e incluso de un accidente sospechoso que involucró al líder del movimiento ambientalista. ¿Y usted cree en esos rumores? Como periodista, he aprendido a no creer nada sin pruebas concretas, respondió Rafael. Por eso quiero hablar directamente con Augusto Méndez. Quiero escuchar su versión de los hechos. Quiero entender quién es realmente este hombre. ¿Y como hijo?, preguntó Lara en voz baja. ¿Qué esperabas? Rafael apartó la mirada, repentinamente. Vulnerable. Como hijo, no sé. Una parte de mí quiere confrontarlo, compensar los años que ha estado ausente, aunque sé que no fue su culpa. Otra parte solo quiere conocerlo, entender de dónde vengo, quién soy. Lara tomó con delicadeza la mano de Rafael. Tu Augusto ya no es el hombre que investigaste. En los últimos meses se ha dedicado en cuerpo y alma a este proyecto. No solo donando dinero, sino trabajando con sus propias manos, enseñando a jóvenes, escuchando a niños. Está en un camino de redención. ¿Redención de qué exactamente?, preguntó Rafael, mientras el periodista eclipsaba momentáneamente a su hijo. Eso es algo que solo él puede responder, dijo Lara poniéndose de pie. Y creo que ustedes dos necesitan tener esta conversación cuanto antes. Tomando una decisión repentina, Lara sacó su celular y le escribió un mensaje a Augusto. Necesitamos hablar urgentemente. Algo importante pasó en el centro. Por favor, ven lo antes posible. No mencionó a Rafael ni sus revelaciones. Esto era algo que Augustus tendría que afrontar personalmente, sin preparación previa. A veces, las verdades más importantes de la vida llegan así, inesperadas, transformadoras e imposibles de ignorar. Él vendrá, dijo Lara con convicción, y cuando lo haga, tendrás la oportunidad de conocer al verdadero Augusto Méndez, no al varón del cemento, ni al empresario despiadado, sino al hombre que está aprendiendo a redimirse de sus errores y a encontrar un propósito más allá del dinero y el poder. Rafael asintió con una mezcla de ansiedad y esperanza en sus ojos. Gracias, Lara. Pase lo que pase, agradezco que me hayas ayudado a encontrarlo. No me des las gracias todavía, respondió con una leve sonrisa. Puede que su encuentro no sea fácil, pero confío en que será el comienzo de algo importante para ambos. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Salvador, proyectando tonos dorados sobre los coloridos edificios, Lara y Rafael esperaban en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos, preparándose para el momento que cambiaría sus vidas para siempre. El sol ya se había puesto cuando el coche de Augusto se detuvo frente al centro comunitario. Lara, que esperaba ansiosa en la entrada, sintió una mezcla de alivio y aprensión al verlo. En los 3 días que llevaba fuera, Augusto parecía haber envejecido. Su rostro estaba pálido, con profundas ojeras, y sus hombros, normalmente erguidos, en una postura segura, ahora estaban ligeramente encorvados, como si llevaran un peso invisible. Lara, recibí tu mensaje. ¿Qué pasó que era tan urgente?, preguntó preocupado. Dudó un momento buscando las palabras adecuadas. Señor Augusto, alguien ha venido a buscarlo. Alguien importante. ¿Paulo Roberto estuvo aquí?, preguntó alarmado. No. Era él, aclaró Lara rápidamente. Era alguien a quien nunca has conocido, pero que tiene una profunda conexión con tu pasado. Augusto frunció el ceño, confundido. ¿De qué hablas, Lara? ¿Quién me buscó? Sería mejor que lo vieras tú mismo, respondió ella conduciéndolo al centro, ahora casi vacío a esa hora. Rafael esperaba en la sala principal, de pie junto a la ventana. Al oír pasos acercándose, se giró lentamente. El momento en que padre e hijo se miraron por primera vez en 30 años estuvo cargado de una tensión casi palpable. Lara, observando la escena, notó de inmediato el parecido entre ambos.
la misma forma de sus rostros, la misma postura, incluso la forma en que fruncían el ceño ligeramente al concentrarse. ¿Augusto Méndez?, preguntó Rafael con una ligera vacilación en su voz. Sí, respondió Augusto observando al joven con curiosidad. ¿Y tú eres? Rafael respiró hondo antes de responder. Mi nombre es Rafael Viana, soy hijo de Beatriz Viana. ¿Y tuyo? El impacto de esas palabras fue visible en el rostro de Augusto. Se tambaleó levemente, como si hubiera recibido un golpe, y tuvo que apoyarse en una silla cercana. Sus ojos, abiertos por la sorpresa, no se apartaron del rostro de Rafael, como si buscara desesperadamente rasgos familiares, una confirmación de lo que acababa de oír. Eso no es posible, balbuceó finalmente. Beatriz perdió al bebé. Me dijo, mi madre mintió, dijo Rafael con voz firme, pero conmovida. No quería que renunciaras a tu oportunidad profesional en el extranjero por ella y un bebé. Así que dijo que había perdido el embarazo. Pero, durante todos estos años, ¿por qué nunca me dijo la verdad?, preguntó Augusto, con cintusances, la voz apenas por encima de un susurro. Cuando regresaste del extranjero, ella ya había decidido seguir adelante con su vida. Conoció a Pedro Viana, mi padre adoptivo, y creyó que sería mejor para mí crecer en una familia estable, con un padre presente. Augusto se hundió pesadamente en su silla, con la cara entre las manos, absorbiendo el impacto de aquella revelación. Lara, sintiendo que ambos necesitaban privacidad, murmuró que prepararía café y se alejó discretamente. Crecí creyendo que Pedro era mi padre biológico, continuó Rafael tras un momento de silencio. Fue hace apenas 6 meses, cuando mi madre estaba gravemente enferma, que me reveló la verdad. Augusto finalmente levantó la vista con los ojos llorosos. Beatriz, ella es... Sí, confirmó Rafael en voz baja. Hace 4 meses. Cáncer. Un sollozo escapó de los labios de Augusto. No era solo la noticia de la pérdida de su primer amor, sino el peso de una vida basada en mentiras y oportunidades perdidas que finalmente lo estaba alcanzando. Lo siento, murmuró, intentando recomponerse. Es mucho para asimilar de golpe. Rafael asintió comprendiendo. Para mí también lo fue. Descubrir que el hombre que me crió, a quien amé como padre, no era mi padre biológico, y que mi verdadero padre era Augusto Méndez, el famoso varón del hormigón. Augusto arqueó las cejas. ¿Entonces sabes de mi carrera? Soy periodista de investigación, explicó Rafael. Cuando descubrí su identidad, comencé a investigarlo. Así surgió la historia sobre los desarrollos inmobiliarios y su impacto ambiental. La historia, repitió Augusto, repentinamente tenso. Así que fuiste tú a quien, mencionó Paulo Roberto, el periodista insistente que investigaba el caso del resort Bahía Azul. Rafael observó a su padre con renovado interés. ¿Paulo Roberto Almeida? ¿Te contó sobre mi investigación? Vino a verme hace 3 días, reveló Augustus con el rostro endurecido. Insinuó que estabas descubriendo cosas que podrían perjudicarme y me sugirió que invirtiera en una nueva empresa suya para asegurar que ciertas historias permanecieran ocultas. Chantaje, concluyó Rafael indignado. Típico. Augusto suspiró profundamente. ¿Qué descubriste exactamente sobre el Blue Bay Resort, Rafael? Era la primera vez que Augusto pronunciaba el nombre de su hijo, y ambos parecieron notarlo simultáneamente. Transcurrió un breve momento de conexión silenciosa entre ellos antes de que Rafael respondiera. Encontré documentos que sugerían manipulación en el proceso de licenciamiento ambiental, informes técnicos contradictorios, firmas cuestionables en documentos oficiales, y también la extraña coincidencia del accidente que sufrió el líder ambientalista, que se oponía al proyecto, apenas unos días antes de la votación decisiva en el ayuntamiento. ¿Y qué concluiste?, preguntó Augusto con una voz extrañamente tranquila. Rafael dudó. Como periodista no puedo concluir nada sin pruebas o testimonios concretos. Por eso quería hablar contigo, para escuchar tu versión de los hechos. Augusto se levantó lentamente
y caminó hacia la ventana observando las luces de la comunidad brillar en la noche. Por unos instantes permaneció en silencio, como si ordenara sus pensamientos o quizás reuniera valor. Lo que te voy a decir ahora, Rafael, no es fácil para mí, empezó finalmente sin volverse. Durante muchos años de mi carrera, operé en una zona gris de ética empresarial. No voy a mentir, tomé atajos, manipulé situaciones, usé mi influencia para conseguir lo que quería. El Bahía Azul Resort fue un proyecto demasiado ambicioso, que se topó con la legítima resistencia de los grupos ambientalistas. Hizo una pausa, respiró profundamente antes de continuar. De hecho, Paulo Roberto y yo contratamos expertos para elaborar informes técnicos que minimizaran el impacto ambiental. Sobornamos a funcionarios públicos para acelerar las aprobaciones. Pero el accidente con el líder ambientalista, Augusto se giró para mirar a su hijo. Fue un accidente. Jamás aprobaría ninguna acción que pusiera vidas en riesgo, por muy desesperado que estuviera por conseguir la aprobación del proyecto. Rafael observó atentamente a su padre, evaluando su sinceridad. ¿Por qué era tan importante el proyecto? ¿Qué estaba en juego además de las ganancias? Orgullo, admitió Augusto sin dudarlo. En ese momento ya estaba obsesionado con el éxito, con superar mis propios récords, con demostrar mi valía, con logros cada vez mayores. El Bahía Azul Resort sería la culminación de mi carrera, la empresa que, definitivamente, me colocaría entre los grandes nombres del sector inmobiliario nacional. ¿Y cuándo se canceló el proyecto? Fue un golpe devastador. Perdí millones, por supuesto, pero lo peor fue el golpe a mi ego. Fue la primera gran derrota de mi carrera. Paulo Roberto y yo tuvimos un serio desacuerdo sobre cómo proceder, y nuestra sociedad se disolvió poco después. Lara regresó con una bandeja con café y galletas caseras preparadas por doña Jurema. El reconfortante aroma llenó la habitación, aportando un breve momento de normalidad a aquella conversación cargada de emoción. «¿Cómo están, chicos?», preguntó suavemente, colocando la bandeja sobre la mesa. «Sobrevivir», respondió Augusto con una leve sonrisa cansada. «Gracias por el café, Lara, y por habernos facilitado esta reunión». Rafael aceptó una taza, observando con curiosidad la interacción entre ambos. «Parece que son muy cercanos». «Lara me cambió la vida», declaró Augusto con sencillez. «Me encontró cuando estaba a punto de caer, literal y metafóricamente. Me mostró que aún había un propósito por encontrar, incluso para un anciano lleno de arrepentimientos como yo. Y ahora Paulo Roberto ha reaparecido para amenazar este nuevo propósito», concluyó pensativo Rafael. «Por eso he estado desaparecido estos últimos días», explicó Augusto. «Estaba tratando de decidir qué hacer, si ceder al chantaje para proteger todo lo que hemos construido aquí o afrontar las consecuencias de mi pasado, incluso si eso significaba perder la confianza de todos». Lara, que había estado escuchando atentamente, le tocó el brazo a Augusto en un gesto de apoyo. «Señor Augusto, ¿de verdad cree que quienes lo han conocido en estos últimos meses, quienes han visto su dedicación y compromiso con la comunidad, lo abandonarían por errores del pasado?» «Esto no son solo errores, Lara», respondió con pesar. «Son delitos, soborno, falsificación de documentos. Si Rafael publica su historia, podría enfrentar un proceso, incluso la cárcel». Rafael, que había permanecido en silencio, considerando todo lo que había oído, finalmente habló. ¿Y si la historia no tratara de los errores del pasado, sino del camino hacia la redención? ¿Y si, en lugar de exponer al varón del hormigón por sus prácticas cuestionables, contara la historia de cómo Augusto Méndez encontró un nuevo propósito, usando su experiencia y recursos para transformar una comunidad? Augusto miró a su hijo sorprendido. ¿Tú harías eso? «Como periodista estoy comprometido con la verdad, y la verdad completa incluye no solo quién eras, sino en quién te estás convirtiendo», respondió Rafael. Además, su voz se apagó un poco. Como hijo que acaba de encontrar a su padre,
Me gustaría tener la oportunidad de conocerte mejor antes de juzgarte definitivamente. La emoción en el rostro de Augusto era palpable. Con un gesto vacilante, extendió la mano para tocar el hombro de Rafael. A mí también me gustaría. Lara observaba la escena con lágrimas en los ojos, presenciando el inicio de una reconciliación que, hace tan solo unos días, habría sido imposible de imaginar. Aún quedaba mucho por hablar, explicar y comprender entre padre e hijo, pero el primer paso ya estaba dado. ¿Y qué hay de Paulo Roberto?, preguntó Lara, recordando de repente la amenaza que aún se cernía sobre ellos. Augusto y Rafael intercambiaron miradas y surgió entre ellos un entendimiento silencioso. Creo que Paulo Roberto necesita aprender que no todos los problemas se resuelven con manipulación y chantaje, dijo Augusto, con una nueva determinación en la voz. Tengo una idea, pero voy a necesitar tu ayuda. Al caer la noche sobre Salvador, los tres permanecieron en el centro comunitario, ideando un plan que no solo neutralizaría la amenaza de Paulo Roberto, sino que también consolidaría el nuevo camino que Augusto había elegido. Un camino de transparencia, propósito y ahora la oportunidad de construir una relación con el hijo que nunca supo que tenía. En el horizonte, más allá de las luces de la ciudad, empezaban a aparecer los primeros signos del amanecer. Un nuevo día amanecía, trayendo consigo la promesa de nuevos comienzos y segundas oportunidades. Habían pasado 3 meses desde la noche en que Augusto y Rafael se conocieron. El centro comunitario de Nordeste de Amaralina estaba irreconocible. La renovación, ya completamente terminada, había transformado el viejo y ruinoso edificio en un espacio moderno, seguro y acogedor. Las paredes de colores vibrantes, pintadas por los jóvenes de la comunidad, contaban historias de superación y esperanza a través de murales artísticos que celebraban la cultura bahiana. El terreno adyacente, antes abandonado, albergaba ahora un nuevo pabellón dedicado a talleres vocacionales, equipado con todo lo necesario para capacitar a los residentes en diversas áreas: construcción, gastronomía, informática, costura y artesanía. Ya existía una lista de espera para las clases, y las colaboraciones con empresas locales garantizaban prácticas remuneradas para los mejores estudiantes. Pero la mayor transformación no se dio en las estructuras físicas, sino en las personas. Augusto, quien había llegado allí como un hombre amargado y solitario, ahora coordinaba las actividades del centro con renovado vigor, siempre acompañado por Rafael, quien documentaba todo para su serie de reportajes titulada Reconstruyendo Vidas, el camino de redención de Augusto Méndez. El primer artículo de la serie se había publicado un mes antes y causó gran revuelo. En lugar de simplemente exponer errores del pasado, Rafael construyó una narrativa honesta y equilibrada que no ocultó las prácticas cuestionables del ex Barón del Hormigón, sino que destacó su camino de transformación y cómo estaba, utilizando su experiencia, contactos y recursos para beneficiar a una comunidad necesitada. El resultado fue sorprendente. En lugar de la condena pública, Augusto recibió el apoyo de diversos sectores. Empresarios impresionados por la iniciativa ofrecieron patrocinio para el centro comunitario. Estudiantes de ingeniería y arquitectura de la Universidad Federal de Bahía se ofrecieron como voluntarios para ayudar con los proyectos, e incluso algunos políticos, siempre atentos a oportunidades para asociarse con causas populares, expresaron interés en conocer más sobre el proyecto. Paulo Roberto, por otro lado, no tuvo tanta suerte. El artículo de Rafael incluía un relato detallado de cómo el empresario había intentado chantajear a Augusto, utilizando información sobre su pasado para obligarlo a invertir en su nueva empresa. El escándalo bastó para ahuyentar a posibles inversores y empañar irremediablemente su reputación en el mercado. Ese sábado por la mañana, el centro comunitario bullía de actividad. Era el día del gran evento que llevaban meses planeando, el Festival de la Esperanza, una celebración que reuniría música, baile, gastronomía y artesanías de la propia comunidad. Más que una simple fiesta,
sería la presentación oficial del nuevo centro a toda la ciudad de 1900. Salvador, un hito en la transformación que se había producido allí. «Señor Augusto, ¿dónde pongo estas banderas?», preguntó Mateus, ahora asistente inseparable del empresario. «Arriba, muchacho, usa la escalera pequeña y ten cuidado», respondió Augusto con cariño. Luego se giró hacia Rafael, que fotografiaba los preparativos. «Tu hijo es un excelente fotógrafo, tiene buen ojo para los detalles, igual que tú». Rafael sonrió al observar a su hijo Pedro, de 7 años, que corría por el parque con otros niños. El niño se había adaptado rápidamente a la novedad de tener un abuelo, sobre todo un abuelo que sabía construir cosas increíbles y contar historias fascinantes. «Le encanta pasar los fines de semana aquí», dijo Rafael. «Ayer me preguntó si podía vivir en el centro comunitario permanentemente». Augusto se rió, una risa genuina y despreocupada que se había vuelto cada vez más frecuente. «Dile que vamos a construir una casa del árbol especial para los nietos, en mi patio trasero en Itapuá. Así podrá visitarme cuando quiera». La relación entre padre e hijo floreció en esos 3 meses. Inicialmente cautelosos, ambos fueron bajando gradualmente la guardia, descubriendo afinidades sorprendentes y forjando una conexión que, aunque tardía, prometía ser duradera. Rafael incluso se mudó con la familia a una casa cerca de la mansión de Augusto en Itapuá, lo que les permitió visitas frecuentes y la construcción de recuerdos que compensarían, al menos parcialmente, los años perdidos. «Hola, chicos. Necesitamos ayuda en la cocina», gritó doña Jurema apareciendo en la puerta de la cafetería. «Las moquecas están casi listas, pero aún tenemos que preparar las mesas para el almuerzo comunitario». «Nos vamos, doña Jurema», respondió Augusto con prontitud. «¿Has visto a Lara por aquí? Estamos terminando de organizar la actuación de los niños en el escenario principal», informó la señora, antes de regresar a supervisar la preparación de los dulces, que se servirían en el festival. Augusto y Rafael fueron a la cafetería, ahora un espacio amplio y bien iluminado con capacidad para 200 personas a la vez. Mientras ayudaban a preparar las mesas, hablaron sobre los planes futuros para el centro. «He estado pensando», dijo Augusto, «en formalizar todo esto en una fundación, algo más estructurado que pueda sobrevivirnos y seguir beneficiando a la comunidad durante generaciones». «¿Una fundación?», preguntó Rafael. «Es un excelente siguiente paso. Garantizaría la continuidad de los proyectos y abriría las puertas a alianzas institucionales más sólidas». «Exactamente», asintió Augusto. «Y me gustaría ponerle el nombre de tu madre, Fundación Beatriz Viana». Rafael dejó de hacer lo que estaba haciendo, visiblemente conmovido. «Eso sería perfecto. Mamá siempre se dedicó a la educación, siempre creyó en el poder transformador del conocimiento. Una fundación dedicada a empoderar a las personas a través de la educación sería el homenaje perfecto para ella». Augusto asintió también conmovido. «Beatriz fue el gran amor de mi vida, Rafael. Lo que tuvimos fue breve, pero intenso y verdadero. Y aún con todas las complicaciones, los malentendidos, ella me dio el mejor regalo que podría recibir». El momento fue interrumpido por la llegada de Lara, radiante con un colorido vestido típico de la cultura bahiana. «Tienen que ver cómo está el escenario. Los niños están ensayando la función y es simplemente hermosa». Su entusiasmo era contagioso. En los últimos meses, Lara se había convertido en una figura clave no solo en el centro comunitario, sino también en la vida de Augusto. Lo que comenzó como una relación entre fisioterapeuta y paciente se había convertido en una profunda colaboración basada en la admiración mutua y valores compartidos. No era un romance, al menos no todavía, aunque doña Jurema no dejaba de hacer comentarios sugerentes sobre la pareja, sino una amistad genuina que se fortalecía cada día. «Venid a ver. Ya están llegando los primeros invitados», exclamó tomándolos de la mano. De hecho, el patio central ya empezaba a llenarse. Autoridades locales, empresarios, periodistas y sobre todo vecinos de la comunidad llegaron entusiasmados por el festival. La banda local, formada por jóvenes del propio centro,
empezó a tocar los primeros acordes, llenando el ambiente de ritmos contagiosos que celebraban la rica cultura bahiana. En un momento puntual de la tarde, cuando el festival estaba en su apogeo, Augusto subió al pequeño escenario instalado en el centro del patio. La multitud guardó silencio, curiosa por escuchar lo que el ahora famoso empresario filantrópico tenía que decir. Buenas tardes a todos. Comenzó con voz firme pero emotiva. Primero, quiero agradecerles a todos por asistir a este día tan especial para nuestra comunidad. El Festival de la Esperanza marca no solo la finalización de la renovación del centro comunitario, sino también el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas. Hizo una pausa, y su mirada recorrió al público hasta encontrar a Lara, Rafael y el pequeño Pedro, quienes lo observaban con sonrisas orgullosas. Hace unos meses, era un hombre solitario y amargado que había olvidado el verdadero propósito de la vida. Casi me caigo, literalmente, para que una mano amable me ayudara a levantarme. Le sonrió a Lara, y esa mano me guió a este lugar maravilloso, donde redescubrí el significado de la comunidad, de la solidaridad, del propósito. La emoción era visible en su rostro, pero continuó, decidido a compartir su testimonio. En este centro, encontré mucho más que un proyecto para ocupar mi tiempo. Encontré una nueva familia. Encontré a mi hijo, cuya existencia desconocía. Hizo un gesto hacia Rafael, quien saludó tímidamente al público. Encontré un nieto maravilloso. Y encontré en cada uno de ustedes, residentes de esta increíble comunidad, una lección diaria de resiliencia, dignidad y esperanza. Un aplauso espontáneo interrumpió su discurso. Doña Jurema, conmovida, se secó las lágrimas con la punta del delantal. Hoy me complace anunciar oficialmente la creación de la Fundación Beatriz Viana, que continuará y ampliará la labor que iniciamos aquí. La Fundación se centrará en la educación, la formación profesional y el desarrollo comunitario, no solo en este barrio, sino también con el tiempo en otras zonas marginadas de Salvador. Nuevos aplausos, aún más entusiastas, resonaron en el patio. Beatriz Viana. Fue una mujer extraordinaria, una educadora dedicada y el primer gran amor de mi vida. Aunque ya no esté con nosotros, su legado perdurará a través de esta fundación y de nuestro hijo Rafael, quien heredó de ella no solo su belleza, sino también su integridad y pasión por marcar la diferencia. Rafael, visiblemente emocionado, abrazó a su hijo mientras asentía con la cabeza en agradecimiento. Finalmente, continuó Augusto, quiero invitarlos a todos a formar parte de este viaje. La Fundación Beatriz Viana será un esfuerzo colectivo, donde cada persona podrá aportar su talento, sus conocimientos y, sobre todo, su corazón. Porque eso es lo que he aprendido en estos últimos meses. No son las grandes empresas, ni las fortunas acumuladas las que definen el valor de una vida, sino las conexiones que forjamos, el bien que hacemos y el amor que compartimos. Cuando Augusto bajó del escenario fue recibido con cálidos abrazos. Doña Jurema fue la primera, seguida por un grupo de niños que lo rodearon con entusiasmo. Rafael se acercó con el pequeño Pedro, quien saltó a los brazos de su abuelo sin dudarlo. «Fue un gran discurso, papá», comentó Rafael, todavía acostumbrándose a usar esa palabra. «Hablé desde el corazón», respondió Augusto simplemente, acomodando a su nieto en sus brazos. Lara fue la última en acercarse, con los ojos brillantes de emoción. «Señor Augusto, quería decirle algo importante». «¿Qué pasa, Lara?», preguntó con curiosidad. «¿Recuerdas aquella mañana cuando nos conocimos? Estabas a punto de caerte y te ayudé». «¿Cómo podría olvidarlo? Fue el día que cambió mi vida». Sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo que no sabes es que estaba pasando por un momento muy difícil esa mañana. Acababa de recibir la noticia de que el banco me había denegado el préstamo que necesitaba para renovar la clínica. Estaba desesperada, sin saber cómo seguir. «Adelante. Nunca imaginé», murmuró Augusto sorprendido. «Parecías tan seguro, tan positivo. Ayudarte, traerte al centro comunitario,
Ver tu transformación, todo eso también me ha dado un nuevo propósito, confesó. Crees que me salvaste, pero la verdad es que nos salvamos mutuamente. Augusto la miró con una nueva comprensión. En ese instante, se dio cuenta de que su encuentro no había sido una simple coincidencia, sino uno de esos raros momentos en que el universo conspira para unir a dos almas que se necesitan mutuamente para sanar viejas heridas y encontrar nuevos caminos. La banda volvió a tocar, esta vez una samba suave y melódica. La gente alrededor empezó a bailar, celebrando no solo el festival, sino la vida misma con sus sorpresas, desafíos y segundas oportunidades. Doña Lara, ¿quiere usted bailar con este anciano en reconstrucción?, invitó Augusto entregando a Pedro al cuidado de Rafael. Sería un honor, señor Augusto, respondió ella con una sonrisa radiante, aceptando la mano que le tendió. Mientras bailaban bajo el cielo dorado de Bahía, rodeados de la comunidad que habían ayudado a transformar, Augusto reflexionó sobre el increíble camino que lo había llevado hasta aquí. De un empresario solitario y desilusionado a un hombre con propósito, familia y la oportunidad de marcar la diferencia en la vida de tantas personas. La lección más importante que aprendió fue que nunca es tarde para empezar de cero, para redescubrir el sentido de la vida, para encontrar conexiones verdaderas, y que a veces solo necesitamos una mano tendida en el momento oportuno y la valentía de aceptarla. El Festival de la Esperanza continuó hasta la noche, iluminado por luces de colores y el brillo en los ojos de todos. Fue más que una celebración, fue un símbolo de una comunidad unida, de vidas transformadas y de un futuro lleno de posibilidades. Un futuro que Augusto Méndez, el ex barón del cemento, ahora abrazaba con el corazón abierto, rodeado del amor de su nueva familia y del cariño de una comunidad que lo había acogido cuando más lo necesitaba. Había pasado un año desde 1900, el Festival de la Esperanza. Salvador amanecía en otro día soleado, con el cielo azul contrastando con el mar que abrazaba la ciudad. En el balcón de su mansión en Itapuá, Augusto Méndez observaba el paisaje mientras desayunaba. A sus 66 años, parecía una década más joven. Su rostro, antes marcado por las arrugas de la preocupación y la amargura, ahora mostraba las líneas de expresión de alguien que sonreía con frecuencia. Su cabello canoso estaba un poco más largo, lo que le daba un aire informal que combinaba con la ligera camisa de lino que vestía. «Abuelo, abuelo, mira lo que hice», gritó Pedro corriendo hacia él con un dibujo de colores en las manos. El niño, que ya tenía 8 años, pasaba todos los fines de semana en casa de su abuelo, y la relación entre ambos se fortalecía con cada encuentro. «Déjame ver esta obra maestra, campeón», respondió Augusto, poniéndose las gafas de leer. El dibujo mostraba un gran edificio, con mucha gente a su alrededor, y un enorme sol sonriente en el cielo. ¿Son esos los cimientos? Sí. Es la nueva sede de la Fundación Beatriz Viana. Los dibujé a todos, a ti, a papá, a la tía Lara, a doña Jurema, a Mateus y a todos los niños, explicó Pedro, señalando las figuras de colores en el papel. Augusto sonrió, sinceramente conmovido. La nueva sede de la fundación era, sin duda, un sueño hecho realidad. Tras el éxito del centro comunitario en nordeste de Amaralina, la Fundación Beatriz Viana había expandido sus actividades a 3 barrios más de Salvador, llevando educación, formación profesional y esperanza a comunidades desfavorecidas. Es perfecto, Pedro. Colguémoslo en la pared de mi sala, en la fundación. A todos les encantará ver el proyecto a través de tus ojos. El niño sonrió con orgullo y corrió de vuelta a la casa, probablemente para crear otra obra de arte. Augusto volvió a mirar el mar, reflexionando sobre cómo su vida había cambiado drásticamente en el último año y medio. El timbre sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Rafael, que llegó con unas carpetas bajo el brazo y una sonrisa de entusiasmo. «Buenos días, papá. ¿Listo para la reunión con los patrocinadores?», preguntó, dándole un cariñoso beso en la frente. La palabra padre aún le conmovía. Se profundamente a Augusto.
Tras tantos años creyendo que nunca tendría la oportunidad de ser padre, ahora no solo tenía un hijo increíble, sino también un nieto que le alegraba el día. Ya casi estoy listo. Estaba disfrutando de mi café y admirando el talento artístico de su hijo, respondió, señalando la silla junto a él. ¿Le gustaría una taza antes de irnos? Rafael aceptó la invitación y se sentó a la mesa del porche. Padre e hijo. Ahora trabajaban juntos en la fundación. Rafael había dejado el periodismo de investigación para asumir el cargo de director de comunicaciones de la Fundación Beatriz Viana, utilizando su talento con la palabra para contar historias de transformación y atraer más apoyos a proyectos sociales. Hablé con Lara antes, dijo Rafael con indiferencia, observando a su padre de reojo. Ya está en la sede, preparándolo todo para la reunión. Augusto no pudo evitar sonreír al oír el nombre de Lara. Lo que había comenzado como una amistad y una relación profesional se había consolidado gradualmente. Llevaban 6 meses, juntos oficialmente, aunque doña Jurema insistió en que ya era hora de dejar de darle largas y fijar una fecha para la boda. Hablando de Lara, continuó Rafael, ¿ya has decidido cuándo le vas a proponer matrimonio? El anillo lleva casi un mes en tu caja fuerte. Augusto se atragantó con el café. ¿Cómo supiste del anillo? Rafael se rió. Regina me lo contó. Al parecer le pediste ayuda para elegir, y pensó que yo debía saberlo, ya que soy un actor, clave en el futuro de la familia. Esa mujer habla demasiado, refunfuñó Augusto, pero sin irritación real. Regina, su fiel secretaria durante décadas, se había convertido casi en un miembro de la familia, y su discreción selectiva se veía compensada por su lealtad inquebrantable. Estoy esperando el momento oportuno, explicó Augusto. Quiero que sea especial, inolvidable. Cualquier momento sería especial para Lara, papá. Te quiere tal como eres. Nunca he visto a nadie mirar a otra persona como ella te mira a ti. Las palabras de Rafael conmovieron profundamente a Augusto. A sus 66 años, encontrar un nuevo amor no estaba en sus planes. Pero Lara había llegado a su vida como un huracán de optimismo y bondad, derribando los muros que había construido alrededor de su corazón. Voy a proponerle matrimonio, dijo con determinación, en la gran inauguración de la nueva sede de la Fundación dentro de 2 semanas. Será perfecto. Todos nuestros seres queridos estarán allí, celebrando algo que hemos construido juntos. Rafael asintió aprobando la idea. Ella dirá que sí, ¿sabes? Eso espero, respondió Augusto con un extraño destello de inseguridad en sus ojos. A veces todavía me pregunto qué ve una mujer tan increíble como Lara en un viejo gruñón como yo. Ella ve en que te has convertido, papá. El hombre que tuvo el coraje de afrontar sus errores, de empezar de cero, de abrir su corazón a nuevas posibilidades. Eso es más atractivo que cualquier fortuna o juventud. El teléfono de Rafael sonó, interrumpiendo la conversación. Contestó rápidamente, y su expresión se tornó más seria mientras escuchaba a quien hablaba. Ya veo. Sí, llegaremos en media hora. Gracias por avisarme, dijo antes de colgar. ¿Problemas?, preguntó Augusto preocupado. Tal vez, Paulo. Roberto se presentó en la sede de la fundación. El nombre aún causaba malestar en Augusto. Tras la revelación pública de su intento de chantaje, Paulo Roberto había desaparecido del mundo empresarial salvadoreño. Se rumoreaba que se había mudado al extranjero para intentar reconstruir su reputación lejos de los escándalos. ¿Qué quiere?, preguntó Augusto tenso. No lo sé con certeza. Según Marta de recepción, llegó solo, muy decaído, pidiendo hablar contigo o conmigo. Dijo que era importante. Los 2 hombres intercambiaron miradas preocupadas. Lo último que querían era que los fantasmas del pasado reaparecieran y amenazaran todo lo que habían construido. Averigüemos qué quiere, decidió Augusto poniéndose de pie. ¿Puede Pedro quedarse con doña Marinalba mientras estamos? Fuera. Rafael asintió. Ya hablé con ella. Se llevará a Pedro a pasar el día en la playa con sus nietos. En menos de 15 minutos, estaban en el coche camino a la sede temporal de la Fundación Beatriz Viana, ubicada en una antigua mansión restaurada en el centro histórico de Salvador.
El silencio entre ellos era cómodo, pero cargado de aprensión. ¿Qué podría querer Paulo Roberto después de tanto tiempo? Al llegar, Lara los recibió en la entrada. Su rostro, normalmente sereno, mostraba signos de preocupación. «Está en la sala de conferencias», dijo, besando rápidamente a Augusto en los labios. «Parece diferente, Augusto. Ya no es el mismo hombre arrogante que conocíamos». «Hablemos». «Con él», dijo Augusto apretando con fuerza la mano de Lara. «Juntos». Los tres entraron a la sala de reuniones donde Paulo Roberto los esperaba. Augusto apenas reconoció a su excompañero. El hombre frente a él parecía haber envejecido décadas en tan solo un año. Delgado, pálido, con el pelo casi completamente blanco, se levantó con dificultad cuando entraron los tres. «Augusto». «Rafael, señora Cohen, gracias por recibirme», dijo con voz débil, muy diferente del tono autoritario que solía utilizar. «¿Qué te trae por aquí, Paulo Roberto?», preguntó Augusto directamente, aunque su tono era más curioso que hostil. El hombre respiró hondo antes de responder. «Vine a pedir perdón y a ofrecer una contribución a su fundación». La declaración sorprendió a todos. Paulo Roberto continuó, con la voz entrecortada por la emoción. «Me diagnosticaron una enfermedad grave hace 6 meses. Los médicos lo intentaron todo, pero...» Hizo una pausa recogiendo fuerzas. «Me queda poco tiempo de vida. Esta situación me ha hecho replantearme todo. Todas las decisiones que he tomado, las personas a las que he hecho daño, los valores que he defendido». Augusto sintió una oleada de compasión, a pesar de todo lo que había pasado entre ellos. «Lamento tu estado, Paulo». «No te preocupes», respondió con una sonrisa triste. «En cierto modo fue lo mejor que me ha pasado. Me hizo detenerme, mirar atrás y darme cuenta de la terrible persona en la que me he convertido. Y también me hizo ver lo que has logrado, Augusto. Cómo has transformado tu vida, cómo estás ayudando a tanta gente». Paulo Roberto abrió una carpeta y sacó unos documentos. «Vendí todos mis bienes. Donaré la mitad de lo recaudado a instituciones de investigación médica y me gustaría donar la otra mitad a la Fundación Beatriz Viana». Le entregó los papeles a Augusto. «Son 15 millones de reales. Sé que no borran lo que he hecho, pero espero que ayuden a expandir tu trabajo. Sin condiciones, sin nombre de por medio. Solo una contribución». El silencio llenó la sala mientras todos procesaban este inesperado giro de los acontecimientos. Rafael fue el primero en hablar. «¿Por qué ahora, Paulo Roberto? ¿Por qué no hacer la donación anónimamente?». El hombre miró a Rafael con ojos cansados. «Porque necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba estar seguro de que el dinero estaría en buenas manos, de que realmente marcaría la diferencia en la vida de las personas y...». Dudó un momento. «Necesitaba disculparme en persona. No por el dinero ni por la redención, sino porque era lo correcto». Augusto estudió al hombre frente a él, buscando indicios de manipulación o segundas intenciones. No encontró ninguno. Lo que vio fue simplemente un hombre frágil, enfrentando su propia mortalidad e intentando reconciliarse con su pasado. «Aceptamos tu donación, Paulo Roberto», dijo finalmente. «Y también tus disculpas. Todos cometemos errores. Todos merecemos la oportunidad de hacer lo correcto, pase lo que pase». Lágrimas silenciosas corrieron por el rostro del exgerente. «Gracias, Augusto. Esto significa más de lo que crees». Tras la debida revisión y firma de los documentos, Lara sugirió que Paulo Roberto conociera un poco el trabajo de la fundación. Sorprendentemente, aceptó la invitación con auténtico entusiasmo. Por la tarde, visitaron las instalaciones y conversaron con los beneficiarios de los proyectos. Paulo Roberto se emocionó especialmente al conocer al grupo de jóvenes aprendices de construcción, liderados por Mateus, un adolescente de 13 años que soñaba con ser ingeniero como su mentor Augusto. Al final del día, cuando Paulo Roberto se disponía a partir, le entregó un pequeño paquete a Augusto. «Encontré esto entre mis cosas viejas. Pensé que me gustaría tenerlo». Curioso, Augusto abrió el paquete allí mismo. Era una fotografía enmarcada.
amarillenta por el tiempo. Él y Beatriz, jóvenes y sonrientes, frente al primer proyecto que habían supervisado juntos. Augusto sintió un nudo en la garganta al ver el rostro radiante de la mujer que había sido su primer amor y que, sin saberlo, llevaba a su hijo en su vientre. «Gracias, Paulo», dijo con voz entrecortada, incapaz de decir más. El hombre asintió, entendiendo, y se despidió, rechazando la oferta de Augusto de llevarlo a casa. «Necesito caminar un poco, disfrutar de la ciudad, observar la vida que pasa a mi alrededor». Mientras se alejaba caminando lentamente por la calle empedrada del centro histórico, Augusto, Lara y Rafael permanecieron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. «La vida está realmente llena de sorpresas», comentó finalmente Lara apoyando la cabeza en el hombro de Augusto. «Y oportunidades para empezar de nuevo», añadió Rafael, mirando la foto que su padre aún sostenía. «Hasta el último momento». Augusto los abrazó a ambos, sintiendo una profunda gratitud por la familia que había encontrado cuando menos lo esperaba. La donación de Paulo Roberto aceleraría la construcción de la nueva sede de la Fundación y expandiría sus proyectos a más comunidades. Más vidas se verían impactadas, más historias de transformación se escribirían. Esa noche, mientras conducían a casa, Augusto tomó una decisión. No esperaría 2 semanas para proponerle matrimonio a Lara. La vida era demasiado preciosa, cada momento demasiado valioso, como para posponerla. Cuando llegaron a la mansión de Itapuán, donde los esperaban Rafael y Pedro para una cena familiar, Augusto pidió unos minutos antes de entrar. Llevó a Lara a la playa, donde el sol se ponía en tonos anaranjados sobre el mar. «Lara Cohen», empezó tomándole las manos. «Me encontraste cuando estaba a punto de caer, no solo físicamente, sino en todos los sentidos. Me enseñaste que nunca es tarde para empezar de nuevo, para amar, para marcar la diferencia. Cada día contigo es un regalo que nunca pensé que merecía». Sacó una cajita de terciopelo azul de su bolsillo. «No quiero perder ni un día más sin ti a mi lado. ¿Te casarías conmigo?» Los ojos de Lara brillaron con lágrimas de alegría cuando respondió: «Sí, Augusto Méndez, 1000 veces sí». Mientras se besaban con el sol poniéndose en el horizonte bahiano, Augusto sintió una profunda certeza. No importa cuántos errores cometamos, cuánto nos hayamos extraviado o cuántos años hayamos perdido persiguiendo lo equivocado. Siempre hay espacio para empezar de nuevo, para amar, para encontrar un propósito. Y a veces, todo comienza con una simple mano extendida en el momento justo.